Buenas tardes, estimados radioescuchas, un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros, todavía no llega, nos ha avisado que hay un problema de tráfico enorme. Evidentemente en estas fechas todo el tráfico de la ciudad se pone cada día peor y mientras más nos acercamos a la Navidad será peor el tráfico, lamentablemente. Tendremos con nosotros al biólogo Javier Chalén. Él dirige el programa de Marino Costero y también un gran e importante programa de conservación de manglares por parte de la conservación de la ONG internacional Conservación Internacional, una de las ONGs de protección ambiental más prestigiosas del mundo, que tiene operaciones en el Ecuador hace muchos años, conjuntamente con otras también ONGs muy importantes, y hablaremos sobre la importante labor que ellos realizan y han venido realizando a lo largo del tiempo para proteger, en el caso de lo que concretamente maneja Javier, los programas vinculados con el manejo marino costero y la protección de manglares, un recurso importantísimo de conservar. El Ecuador tiene uno de los remanentes más importantes de manglares en el planeta y vale la pena que seamos dignos protectores de ese activo natural que nos han encomendado. Hasta que llegue Javier, y solo para aprovechar el tiempo, la historia de siempre, la historia de todos los días, y sí, ciertamente es una frustración ver que no acaba de resolverse el control con respecto a los carros que circulan ilegalmente sin placa. Todos los días, hoy nuevamente llegando a la radio, saliendo de la oficina para acá, otros carros sin placas, a la vista y paciencia a veces de vigilantes de tránsito que están cercanos a ellos y que creo que miran para otro lado y no se quieren complicar la vida. No sé si no lo hacen por miedo, pensando pues que habría ahí algún GDO o alguien manejando ese tipo de carros, pero esto es un tema que no puede seguir sucediendo. Carros sin placas con vidrios absolutamente oscuros, que no se ve absolutamente quién maneja ni cuántas personas hay, y circulan, se los nota todos los días por todos lados de la ciudad, de Guayaquil, de San Borondón, de Daule, de Durán, están a la vista y paciencia de todos, y no acabo de entender por qué no se controla esto. Siguiendo también con uno de los temas que conversamos el otro día con respecto a lo que sucede en estas épocas, también hay que tener mucho cuidado, porque lamentablemente las incidencias tanto de accidentes de tránsito por consumo de alcohol como el incremento de los robos sigue subiendo de cara a estas fechas. Esperemos que Javier Chalén pueda llegar pronto para poder arrancar con esto. No sé si no se ha conectado por Zoom todavía, ¿no? Porque estábamos viendo si se anticipaba la conexión por Zoom hasta que pudiera llegar. Y entrando en materia de lo que vamos a hablar con Javier, bueno, antes de hablar del tema de manglares, sí quisiera hacer referencia a lo que ha sucedido pues, en estas últimas horas y días con el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Ella lamentablemente no llegó a tiempo, llegó creo que 12 horas más tarde. Aparentemente, según la información que circula en importantes medios de prensa, la salida de ella es digna de una película de suspenso. No se conocen los detalles y entiendo que por seguridad tampoco se van a poder dar los últimos detalles de qué fue lo que pasó. Se supone que ha sido extraída por vía marítima en una operación, como digo, de película, y luego pues ya tomó un avión desde Curazao hasta los Estados Unidos. De los Estados Unidos saltaron hacia Noruega y finalmente pues pudo encontrarse con su familia. Y ella dice que regresará eventualmente a Venezuela con llevando este premio, que realmente quienes lo merecen son todos los héroes venezolanos que han seguido todavía resistiendo ese régimen. Curiosamente, pues las pocas expresiones del presidente Maduro y la vicepresidenta han sido increíbles en el sentido de mencionar que ese premio está manchado de sangre. ¿Cómo se puede decir esto si más bien el régimen, que tiene muchas evidencias de casos de detenciones ilegales de todo este centro del helicoide donde se manejan presos políticos, torturados y demás, está en manos de ellos? Además de que cuando han habido manifestaciones, ahora casi no ha habido nada porque ya la gente creo que se cansó de pelear por todo lo que ha pasado y por toda la represión, pero quienes pueden estar manchados en ese sentido no es María Corina Machado, que ha sido una líder que ha luchado por la libertad y la democracia, que ha hecho un llamado a poder hacer un rescate pacífico de Venezuela, un rescate bajo las reglas de la ley, bajo las reglas de la libertad y las reglas de la democracia, y tomará lamentablemente mucho tiempo poder poner orden otra vez en ese país, un país otrora rico, muy rico en recursos naturales, muy rico en minerales, muy rico en petróleo, muy rico en
en agua dulce, que es un factor importante en el mundo moderno, donde hay muchos países que tienen gran escasez de agua dulce para poder vivir, para poder sembrar. Venezuela los tiene en cantidades abundantes por toda la cantidad de agua dulce que hay en los llanos venezolanos y demás, pero este país ha sido severamente empobrecido al punto de que más de 8 millones de venezolanos han salido. Es una de las grandes migraciones de la época contemporánea. Y hay venezolanos en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, evidentemente en muchos que han salido a Estados Unidos, a Panamá, a Europa, buscando una nueva forma de vida. Ojalá que las cosas se puedan ir poco a poco arreglando en el futuro para que todas estas familias puedan ser reunificadas. Eso ha sido uno de los mensajes importantes tanto de María Corina como de su hija, de que pueda ese drama humano de tantas familias rotas puedan volverse a unir, volverse a unificar. Entiendo que ella inclusive ha tenido ya una reunión privada con los reyes de Noruega y ha sido recibida con los brazos abiertos por Noruega, un país que ha sido gran defensor de los derechos humanos y gran defensor de la paz. Por eso el Premio Nobel de la Paz es el que se entrega en Noruega, y María Corina Machado sin duda es un ejemplo para el mundo de lucha, de perseverancia y de combate pues, a las dictaduras, de combate a los regímenes totalitarios, de defensa de la democracia, de defensa de todo, de la regla de la ley o de la seguridad jurídica en los países, que ojalá que Venezuela y muchos de nuestros países puedan reconstruir. Y hablaba con una persona esta mañana que realmente viendo noticias del mundo, viendo noticias inclusive de cómo se va deteriorando la seguridad y la injerencia del poder maldito de la droga, no solo en estos países pobres como el Ecuador o empobrecidos como el Ecuador, sino que esto va penetrando también con actos de violencia y de demostración de poderío económico, que se lo nota también en países de primer mundo. Es decir, esto ya es un cáncer que se va regando al norte, al sur, al este y al oeste del planeta, y yo creo que si es que la humanidad no tiene una auténtica lucha, no una hipócrita lucha como la que se han tenido, donde se gastan millones y millones todos los años en una lucha contra la droga, pero una unión real de querer combatir tanto la oferta como la demanda, la oferta como el consumo. Yo creo que de esto no vamos a salir y se está apoderando de la droga del mundo. Y esto, recuerdo pues que ya no es solamente las drogas de origen natural, como puede ser la marihuana, como puede ser la cocaína, que viene derivada pues de una planta procesada de la planta de la coca, sino toda una larga lista de drogas sintéticas que además van evolucionando en el tiempo, de menos dañinas a más dañinas, como el fentanilo, y en algunos casos uno ve zonas y barrios de países, de algunas ciudades del mundo, inclusive en Estados Unidos, en Europa, donde uno ve, como en las películas de terror, unos zombies humanos que básicamente deambulan por la calle, inclinados, sin control, sin estar pues realmente presentes, literalmente como en las películas de zombies, y esto realmente no se entiende por qué no hay una visión mucho más potente, estratégica, de una verdadera lucha contra este flagelo que está destruyendo la humanidad. Y esto tiene que ser tomado mucho más en serio, porque por un lado sí se gastan muchos millones de dólares en el planeta para combatir la droga, pero los resultados no se ven, los resultados no están a la vista. Inclusive después de que el presidente Uribe hizo una gran lucha con el Plan Colombia, con asistencia técnica y financiera de muchos países, incluyendo Estados Unidos, el famoso Plan Colombia, y se redujo el número de hectáreas sembradas de cocaína, resulta que luego retrocedió, y entiendo que hoy en día el número de hectáreas de coca sembradas en Colombia está más alto que nunca. Y esa es la coca, y luego la cocaína, evidentemente, que entra al Ecuador, y el Ecuador se convirtió en una especie de hub logístico, donde sale, según reportajes recientes de importantes medios de prensa internacionales, cerca del 70% de la cocaína del mundo se exporta, por decirlo así, desde el Ecuador, convirtiéndose en un punto neurálgico del negocio ilegal de la cocaína en el mundo. Entonces, repito, si estas cosas no son manejadas en serio, si el control de los flujos financieros, si todo el tema del control del lavado de activos, el tema de la logística, el hecho de que pueda penetrar esta droga, esa cantidad enorme de droga por las fronteras de Ecuador hacia los puertos, hacia el mar, no se entiende por qué no hay mayor eficiencia, a pesar de que en este gobierno ha habido muchos más detenciones y mucho más captura de droga. Sigue saliendo una enorme cantidad de droga por las costas ecuatorianas,
que alimentan este negocio en el mundo, especialmente los grandes consumidores están, como sabemos, en Norteamérica y en Europa, y esto no se detiene. Volviendo al tema que nos conviene el día de hoy, que nos compete el día de hoy, que él tiene que ver con lo de la protección de los recursos marinos costeros. Y lamentablemente parece que Javier sigue empantanado. Estoy viendo aquí si ya está cerca en llegar. Hay algo que es importante de conocer, y es el hecho de que el recurso manglar se constituye en una barrera que protege a las costas ecuatorianas, los estuarios ecuatorianos. Además es un nido de vida donde se alimentan, es el punto de origen del ciclo de la alimentación de muchas especies que luego se convierten inclusive en especies comestibles, peces por ejemplo. Evidentemente albergan especies comestibles que son tradicionales en el Ecuador, como el cangrejo rojo de manglar, la concha prieta, pero también todo ese ciclo alimenta la calidad de agua, genera o da beneficio, un servicio ambiental hacia la calidad de agua, y que también beneficia directa e indirectamente al gran negocio del camaronero, del cual depende como principal rubro de exportación el Ecuador. Entonces, la presencia de los manglares además es una barrera para la subida de las mareas, una barrera que protege si hubiera eventos tipo tormentas, tsunamis, etcétera, y protege también al Ecuador, digamos, de que no se siga dañando la faja costera. Entonces, todo este beneficio del manglar confirma la importancia de por qué debemos mantenerlos. La provincia del Guayas, donde tenemos presencia de manglar, evidentemente es en Esmeraldas, algo en Manabí, muy fuertemente en Guayas y también en El Oro. Estas son las provincias que tienen componentes de manglar y donde tiene que realizarse toda esta labor permanente de conservación. Inclusive el Ecuador fue pionero en crear un esquema de asignación de custodia de manglar a las mismas comunidades, como una especie de concesión de parte del Estado hacia las comunidades para que ellos reciban un pago por el hecho de que puedan cuidar estas zonas de manglar, que además aseguran la actividad económica que muchos de ellos realizan, como por ejemplo la captura de cangrejos para el negocio de venta de cangrejos en el Ecuador, que es importante. Y eso ha sido un ícono mundial porque, bien o mal, ha funcionado muy bien. Lamentablemente, la inseguridad que ha crecido en el país atenta, entre otras cosas, también para esto, porque muchas de estas fuentes de estos estuarios son mal utilizados para el tráfico de contrabando de drogas y demás, y además también ha crecido, como todos conocemos, los negocios de extorsión a los pescadores, de robo de motores, y volviendo pues esto que en el pasado eran relativamente seguros, lo ha convertido en espacios muy inseguros, y donde los recursos del Estado, especialmente de la Marina, no son suficientes para poder ayudar con el suficiente patrullaje. Ojalá que esto también pueda ser manejado de mejor forma, que puedan tener mayor capacidad de patrullaje, lanchas, combustible, etcétera, para que esto pueda ser manejado de la mejor manera. Pero en general, este modelo de custodia de manglar por parte de las comunidades ha funcionado bastante bien. Javier nos explicará, espero que pueda llegar pronto, de cómo esto ha funcionado. Y no sé si podamos adelantar un poco el corte para poder, todavía no, para poder aprovechar el tiempo antes de que aparezca Javier. Pero esto es un tema que el país entero debe de considerar como un recurso estratégico, y está plasmado en las leyes ecuatorianas de protección ambiental como un recurso que debe ser cuidado, que no puede ser talado. Hay multas que existen en la ley si una determinada persona o empresa tiene la osadía de talar manglar, debe de pagar multas y debe de compensar con una siembra mayor al daño que han cometido. Lamentablemente, nuevamente el Ecuador no tiene los recursos suficientes para poder hacer el monitoreo, pero la misma gente de los sectores sirve de alerta y generan las alertas hacia el Ministerio de Ambiente avisando de donde hay acciones de tala de manglar. Entonces, pero lo que quiero decir es que esto es un tema que debe ser considerado de gran importancia para el país. Por otro lado, hemos hablado de lo que sucede con respecto al agua dulce. Evidentemente, el agua
que está presente en las zonas de manglar es agua salobre, como lo que vemos aquí en el estero salado y demás, pero también hay una relación importante entre la calidad de agua que hay aguas abajo con la que hay aguas arriba, aquí en la parte alta, en la parte más alta del río Guayas, del río Abahoyo y el río Daule. ¿A dónde voy con esto? Porque si hubiera una gran destrucción de las zonas de manglar, el flujo de agua que viene con marea y que baja y que sube, entraría con mayor sedimentación, afectando más los ya deteriorados recursos hídricos de los ríos de aquí de la costa, de la parte baja de la cuenca, y sería más complicado aún el manejo. Nosotros tenemos un gran problema de lo que baja de la parte alta de la cuenca por el gran problema del mal manejo de suelo agrícola, por los problemas de erosión que tenemos, pero en lo que significa el agua que fluye hacia adentro, el tener saludables toda la cobertura de manglar, sirven como una especie de filtro, como una especie de barrera para que toda la erosión que pudiera haber más bien se mantenga detenida. Entonces también mantenerlos en pie también asegura una mejor calidad en la parte alta de la cuenca, donde la lámina de agua salobre llega hasta cierto punto, pero luego más arriba ya no llega. En el caso del río Daule, esa lámina de agua salobre también es frenada por el agua que permanentemente se maneja de Daule Peripa para poder generar una especie de corcho que mantenga más abajo la lámina de agua salobre, que afectaría el agua que se usaría para agua potable de ciudades importantes como Guayaquil. Entonces, en esencia, este tema del manejo marino costero debe ser visto no solamente como un tema de pesca, como un tema de interés de los pescadores o de los camaroneros, sino de interés de la costa ecuatoriana en general, de las ciudades costeras y en general del país, porque también sirve de un ente regulador del clima. Entonces, esto es un tema de interés verdaderamente nacional. Yo creo que vamos a irnos al corte y regresamos enseguida para poder seguir con este diálogo una vez que venga Javier Chalén. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que se conectan recién, estamos esperando que llegue Javier Chalén como invitado nuestro el día de hoy. Él es encargado, director del área de marino costera y del importante proyecto que maneja Conservación Internacional, que es el proyecto más grande que existe en el país con respecto a la conservación de manglares, que es un proyecto financiado por el Green Climate Fund o el GCF, como se llama en términos comunes, pero lamentablemente no ha llegado Javier. No sabemos qué ha pasado porque nos avisó que estaba atrapado en el tráfico, pero luego no hemos tenido ya más comunicación con él. Efectivamente, después que yo llegué, se formó un tranque importante aquí al llegar a la radio en los últimos kilómetros de llegada. Como yo decía al inicio del programa, esto es algo que sucede muy frecuentemente, especialmente en estas épocas, donde uno mejor, en vez de respirar tranquilidad y paz, más bien se vuelven épocas muy convulsionadas y muy ajetreadas. Cambiando un poco de tema hacia lo que... Bueno, yo antes de hablar de otras cosas, y sí quiero insistir sobre el tema del manejo marino costero y en general de los recursos hídricos de la costa ecuatoriana. Aquí no hay plena conciencia de toda la problemática que tenemos con respecto a los ríos del país. No hay el debido monitoreo de los ríos, no hay la debida información de los ríos, no hay la data o los datos con respecto al estado de salud de los ríos, a los niveles de contaminación, a los niveles de erosión, al mal manejo que hay de toda la faja ribereña. Hay un montón de regulaciones en el Ecuador, inclusive, por ejemplo, reglas que indican lo que uno puede y no puede hacer a tantos metros de la zona riparia del río.
Y aquí uno a veces cuando va en el río, y aquí con don Ramón Sonejorce, y yo alguna vez en el pasado lo acompañé en un recorrido, uno ve que la gente siembra su cultivo agrícola, por ejemplo banano, hasta el borde del río, generando mayor riesgo de erosión, en vez de tener vegetación que asegure más bien con las raíces tipo caña guadúa o algún tipo de vegetación más tipo árboles, que más bien agarre el suelo y lo proteja de las subidas y bajadas del río. Al no hacerlo, se deja expuesto y luego viene toda la erosión y va generándose todo este sedimento que luego nos quejamos y que lo vemos aquí aguas abajo, generando estas importantes islas que hoy en día han creado un gran problema y que además afectan la navegación. Hablando con un amigo que es un viejo agricultor ya retirado, él me hacía acuerdo de la época en que él, en sus primeros trabajos, llegaba a la hacienda donde él trabajaba en embarcaciones de transporte público, no de transporte privado, sino de transporte público, donde la gente comúnmente se transportaba en estos barquitos aguas y navegaban el río. Iban a su puesto de trabajo, transportaban productos, transportaban cosechas. Eso ya no existe prácticamente. Hay navegación en pequeñas lanchas, pero ya no hay el uso de transporte común como hubo en su momento. ¿Por qué? Porque los ríos se sedimentaron, porque no hubo el mantenimiento adecuado de las cuencas. En su momento hubo una institución, no recuerdo el nombre, creo que se llamaba el Consejo de Vialidad, que tenía dragas pequeñas a lo largo de los ríos y permanentemente, que es lo que se debería retomar. Eso se abandonó y los ríos se fueron sedimentando con las consecuencias que hoy en día podemos ver. Pero no solamente es el tema de la navegación, sino de la calidad de agua. Aquí pues en semanas atrás hubo pues un gran tema vinculado pues a las denuncias del lado del Ministerio de Ambiente con respecto a la calidad de agua de Guayaquil por tema de lo que son los efluentes. Pero eso no es un problema de Guayaquil, es un problema de prácticamente todos los municipios del Ecuador, porque la mayor parte de los municipios del Ecuador no han cumplido con la norma, porque no han tenido los recursos y la capacidad técnica o no han dado las prioridades a lo verdaderamente importante para cumplir con la ley y tener las plantas de tratamiento de agua que aseguren que los efluentes de las ciudades no estén contaminando los ríos. El 99% o tal vez un poquito menos, pero por encima del 90% de las ciudades y pueblos de la sección costera y en general del Ecuador no cumplen con la norma y no tienen el ciclo sanitario completo. O sea, tienen agua potable, algunos tienen alcantarillado, otros, pero ya cuando se trata de la parte de las plantas adecuadas, técnicamente construidas para hacer el tratamiento de las aguas servidas, la mayoría de los municipios del Ecuador y los cantones del Ecuador no cumplen. Por ende, después nos sorprendemos de problemas de salud, de problemas de contaminación, y esto es la contaminación biológica. No hablemos de la contaminación industrial, de la contaminación agrícola. La agricultura es un gran contaminante porque muchas veces no se hacen las aplicaciones cumpliendo también la normativa. Por eso decía que hay que tener franjas de amortiguamiento y no se puede pues sembrar hasta justo el borde del río. Y si hay fumigaciones, peor aún si son fumigaciones aéreas, no debería haber fumigación aérea hasta el borde del río. Si ya de por sí el lavado que sucede con la lluvia va a tirar parte de esos químicos al río, peor aún si ya la avioneta o el dron o lo que fuere prácticamente ya fumiga encima del río. Entonces, todo esto existe en las leyes, existen en las regulaciones, pero el Ecuador es bestialmente malo históricamente en las labores de control, o porque no hay los recursos, o porque no hay la capacidad humana, o porque hay corrupción, no lo sé, es un conjunto de cosas, pero realmente está a la vista y paciencia de todos que el Ecuador a nivel de control ha sido históricamente malo. Miremos lo que pasa con la minería ilegal, que inclusive el presidente Noboa ha tenido que llegar al extremo ya de literalmente aplicar herramientas de guerra para poder bombardear zonas que han sido penetradas y se han adueñado pues las bandas que manejan estas minas que son ilegales, que no tienen ningún manejo ambiental, que no tienen ningún manejo de pagar obviamente impuestos ni nada, simplemente son operaciones piratas que se roban el oro y los minerales del Ecuador y que encima atentan contra la salud humana porque descargan metales pesados y contaminantes muy graves a los ríos, afectando severamente a la población, la salud humana. Entonces, esto es un tema de todos los días. Como digo,
a pesar de que sí han habido trabajos esporádicos de algunas universidades importantes del Ecuador, no hay el seguimiento permanente. Esto requiere un seguimiento permanente. Los ríos, especialmente los más importantes, que dan vida a miles y millones de personas, que dan vida a la agricultura, tanto a la agricultura para consumo interno como para la agricultura de exportación, deben de tener un manejo permanente. Aquí en el Ecuador existió por mucho tiempo y con buen criterio instituciones que eran estructuradas por cuencas hidrográficas. Los ríos no les interesa, los cantones, las provincias, no les interesa, porque eso son inventos humanos. Los ríos son los ríos. Y con buen criterio en su momento se crearon instituciones como CDG, que eran instituciones que trabajaban a lo largo y ancho de una determinada cuenca. En el caso del CDG, la cuenca del Guayas, por ejemplo. Pero había también Predesur, había el CRM en Manabí, y tenían este concepto de manejo de cuencas. Que si eran perfectas, no lo creo. CDG, por lo menos, que fue con la que más relación tuve, conocía muy buenos técnicos, hay muy buenos profesionales, y tuvo mejores y peores épocas, pero yo creo que dentro del promedio de lo que conozco se manejó bastante bien, hizo inclusive importantes inversiones, hubo proyectos importantes vinculados también con la promoción agrícola, pero como mucho en este país, arrancan las cosas, se manejan bien y luego viene otro y las destruye. Y luego se decidió en un momento dado que ya ese modelo no servía y se recentralizaron todas estas funciones y se perdió el concepto de manejo de cuencas. Entonces, esto debería ser de alguna forma retomado y tener ese concepto de administrar una cuenca y de entender lo que pasa desde el inicio hasta el final de la cuenca y poder tener el debido monitoreo y el trabajo de protección, de regulación y de control de lo que pasa en una determinada cuenca. En el caso de Daule Peripa, que está en la parte alta de la cuenca del Guayas y del Daule y del caso del río Daule, tiene una función, cumple varias funciones. Entre otras, tiene pues una hidroeléctrica, que es la Marcel Laniado, que no es una gran hidroeléctrica, pero aporta al sistema interconectado. Tiene el control del agua para poder entregar agua para el consumo humano y para la agricultura. Tiene el tema, como decía, del flujo de agua para que también se frene el movimiento de agua salada que invadiría las tomas de agua, especialmente las tomas de agua de Guayaquil. Y así cumple múltiples funciones. Entonces, Daule Peripa en su momento fue administrada por CDG, evidentemente. Había inclusive zonas de amortiguamiento de bosques para proteger lo que pasaba en el espejo de agua de Daule Peripa, pero una vez que murió CDG, eso quedó medio repartidito por ahí por allá. Más presencia tiene en la presa, en la operación hidroeléctrica, y no ha habido en los últimos años, no hubo un reemplazo completo a la labor que hizo CDG. Y siendo tan importante, un punto estratégico importante, la salud de esa represa, también debería de retomarse, así como las otras represas del Ecuador. Entonces, esto que estamos hablando no ha sido tomado con la firmeza y la severidad que debería tomarse. La prefecta del Guayas, con buena visión, ha estructurado una mancomunidad de varias, creo que son 7 provincias que han firmado un acuerdo para trabajar por la cuenca del río Guayas. No tengo claro la parte de gobernanza de esa estructura, cómo va a funcionar como una unidad ejecutora, cómo van a conseguir el financiamiento. Creo que hay algunas multilaterales que han comprometido recursos, especialmente para los estudios iniciales, a pesar de que ya hay estudios previos que se han hecho especialmente en el Daule. Pero lo ha hecho con buena visión, porque evidentemente esa cuenca, me refiero a la del Guayas, que principalmente pues cubre el Babahoyo y el Daule, es un punto estratégico, como yo decía hace un momento, porque casi 1/3 de la población del Ecuador, un número importante de habitantes, dependemos de esa cuenca. El río, si hablamos del río Daule, una importante parte de la población del Ecuador en las provincias que pase, y son provincias altamente densas en población, como Manabí, como Guayas, y parte de los ríos, dependen de esa cuenca hidrográfica. Es una cuenca hidrográfica a la cual le extraemos un montón de agua para consumo humano, para consumo agrícola, para consumo industrial, y no hay los suficientes estudios para proyectar a futuro qué va a pasar con esa cuenca. Lamentablemente somos tan mal llevados en este país que pensamos que todo es eterno, y de repente nos encontramos con la cruda realidad de que
ya no va a haber, ya no hay agua, ya el agua no alcanza, o el agua está demasiado contaminada. Pero si tantos millones de habitantes dependemos de esa cuenca, ¿vamos a esperar que llegue ese momento o vamos a anticipar? Porque acuérdense también que tanto se cacarea el cambio climático y el régimen de lluvias, evidentemente, lo notamos, ha cambiado. Cuando éramos hace 20 años o 30 años o 40 años, las lluvias eran muy estables en la época de lluvia de la costa. Eran casi todos los días, llovía en las tardes y era como muy continuo a lo largo de los 3 meses y medio, 4 meses de lluvias. Ahora hay muchos huecos y de repente llueve muchísimo en poco tiempo y no se puede aprovechar el agua de la misma manera, porque el agua se acaba perdiendo hacia el mar. Digamos, positivamente algo del agua va a alimentar los acuíferos, pero otra se pierde. Entonces no es lo mismo que llueva un número de milímetros espaciados día a día por 4 meses a que llueva de golpe en pocas instancias. No es lo mismo. Entonces el régimen de lluvias ha cambiado y todo eso debe ser analizado, aparte de que otra labor pendiente y que el Ecuador abandonó hace tiempo, y habla mucho, cacarea mucho de la riqueza natural, pero cuánto realmente se reforesta se restaura de todo el daño ambiental que hemos hecho en la Amazonía y en todas las provincias de la costa que eran ricas en bosques. Los ríos, Guayas, parte de Manabí, parte del Oro, eran provincias muy ricas en bosques que se fueron talando, en algunos casos para ganadería, otros casos para cacao, otros casos para banano, y digamos que el daño está hecho, pero lo que sí se tiene que hacer es no seguirlo acentuando, y las áreas que pueden ser reforestadas porque no están siendo utilizadas o están siendo poco utilizadas, debería haber un gran programa nacional de reforestación y de restauración que además podría dar mucho trabajo a gente joven que pudiera además interesarse, conocer, aprender sobre los temas de restauración ambiental, y no solamente de la teoría sino de la práctica. Daría mucho empleo a los viveros, mucho empleo a los transportistas, mucho empleo a los reforestadores, y podría haber restauración activa y pasiva, y podría servir muchísimo para, como digo, para poder mejorar la salud ambiental de la costa. Eso se ha hablado hace 30 años, ha pasado muy poco, el Ecuador sigue perdiendo hectáreas en bosques y es muy poco que a veces se restaura naturalmente cuando por temas económicos se deja abandonadas ciertas zonas. Por ejemplo, hablando en Manabí, la caída o el deterioro del negocio del café en algunas zonas de la provincia de Manabí más bien sirvió para que se abandonen áreas, y luego vino una automática restauración natural que es parte de la resiliencia de la naturaleza. Pero yo creo que tiene que haber un manejo muy integrado, mucho más activo sobre restauración de áreas que se han deteriorado en el país y que, repito, servirían inclusive de un buen motivo para poner en actividad a gente joven que hoy en día más bien está orientándose hacia actividades poco adecuadas, como las vinculaciones a las bandas y demás. Muchos estamos preocupados en el Ecuador, y aquí hay un titular sobre salud en el Expreso de hoy, y este tema de la salud ambiental evidentemente tiene que ver con la salud humana. Hemos hablado de la contaminación de los ríos, pero también tiene relación con la contaminación del aire, con la mala calidad del aire, y en general sobre malas prácticas que generan afectaciones para la población y muy agudamente inclusive en los niños. Hay toda una labor que se ha venido haciendo con respecto a la desnutrición crónica infantil, pero no solamente es la falta de alimentos de calidad, sino que también tiene que ver con la desnutrición, el acceso a mala calidad de agua. Evidentemente un niño que toma agua de mala calidad va a tener ingesta de riesgos de parasitosis, riesgos de diarreas crónicas, y eso va a deteriorar severamente en los primeros años de vida la salud. Entonces la calidad de agua tiene mucho que ver con la salud humana y especialmente de los niños, y creo que es algo que también hay que ponerle asunto. Lo triste es que hoy en día las tecnologías para potabilización, las tecnologías para canalización, las tecnologías para tratamiento de agua servida, hay de múltiples tipos y de distintos costos. Inclusive puede comprarse ya hasta llave en mano, contenedores que pueden potabilizar agua, y hay una serie de alternativas tecnológicas más intensivas, menos intensivas, inclusive usando medios biológicos para poder tratar el agua servida, como los pantanos artificiales, y todo eso está
de alguna forma al acceso, al libre acceso de la gente por la información que hay, y proveedores locales que los hay de muy buena calidad, y evidentemente proveedores de equipamiento que viene del exterior. Entonces el BEDE tiene líneas de crédito para ese tipo de cosas. A veces los municipios pequeños no los piden por falta de capacidad técnica, porque no tienen la capacidad para generar los proyectos para solicitar estos créditos, pero yo creo que es algo que hay que meterle el acelerador, meterle la chispa para que podamos asegurar y priorizar que todos los cantones del país tengan este ciclo sanitario completo como algo mínimo indispensable para la salud humana y para la condición de vida que deben tener los ecuatorianos. A veces en el Ecuador se han gastado dinero en adefesios o en cosas que son superfluas, y que se han gastado millones de dólares en temas cuando todavía no tenemos el tema completo. Me dicen que el invitado ya está aquí. Yo no sé si puede, tal vez para lo que pasa es que ya nos faltan 7 minutos. Yo creo que ya no sería, digamos, una pena que hemos perdido la oportunidad, porque es muy interesante ojalá que pueda regresar Javier, porque es muy importante lo que él tiene que decirnos. Y bueno, yo creo que hemos tratado de hablar sobre muchos de estos temas que son de vital importancia para el Ecuador, para la ciudadanía, y que yo creo que no deben dejarse en el olvido. Los municipios del país a veces no le paran bola a estas cosas. Como yo decía, hay un tema de prioridades, donde se gastan temas más bien en farándula, en la fiesta de Navidad, en cosas, digamos, de la fiesta de la fundación de la ciudad, y gastan muchos millones en otras cosas, pero en estos temas que son los más básicos y elementales de la condición humana en una ciudad y en un país, a veces no se han cumplido. Yo creo que debería haber, y además son obligatorios. La ley obliga al cumplimiento de este tipo de cosas sanitarias y ambientales, y yo creo que hay que ponerle mucho más énfasis al respecto. Si no hubiera los recursos, la mayoría de las multilaterales como el BID, Banco Mundial y la CAF tienen fondos vinculados con el tema sanitario, con los temas ambientales, por supuesto, que están más de moda hoy en día, si la palabra moda puede utilizarse. Con los temas climáticos, ambientales, están mucho en boga en este momento, como ustedes conocen, pero los temas de cumplimiento sanitario para agua potable, saneamiento, alcantarillado y demás, también existen en todas las multilaterales. Lo que digo es que a veces lo que habría que tener es la forma de darle apoyo permanente a las pequeñas poblaciones y ciudades para que puedan solicitar los fondos, porque se requiere capacidad técnica para poder escribir los proyectos y decirle: aquí está mi proyecto, vale tanto, aquí están los diseños básicos y necesitamos hacer este proyecto. No debería haber, ya en el siglo XXI, que tanto se habla de la inteligencia artificial, de la digitalización, nosotros seguimos con necesidades primarias insatisfechas, como tener acceso al agua, acceso al alcantarillado, acceso al tratamiento de aguas hervidas. Entonces, por un lado, se nos va el tren y seguimos priorizando a veces en forma equivocada. Nos quedan 7 minutos todavía en esta conversación, que lamentablemente la he tenido que hacer solo, pero yo sí creo que ahora pues no estamos todavía un poquito lejanos de las elecciones seccionales que se acercarían ya hacia finales del próximo año, pero son cosas sobre las cuales hay que meditar, porque entre la exigencia de lo que la población tiene que hacer para que las instituciones, y ayer hablábamos con un prestigioso profesor de la Universidad de Navarra sobre la necesidad de fortalecer las instituciones, porque si queremos solucionar problemas inminentes como la seguridad, como la salud, como la educación, tenemos que fortalecer las instituciones, y no solamente decir al gobernante de turno: este es problema tuyo, soluciónalo, sino tener las instancias locales de poder exigir estos cambios y de poder también participar en presionar para que se den las cosas. Lamentablemente dejamos a los políticos en el Ecuador muy solos. Ya conocemos la historia de cómo hemos tenido más malos que buenos, y yo creo que la intervención de la sociedad civil organizada, no para ir a hinchar, digamos, destruir llantas y propiedad privada y pública, como han hecho los últimos paros en el Ecuador, que están además infiltrados con otros intereses, sino auténtica
demanda civilizada y pacífica de la ciudadanía que exija que se respete la ley, que se cumpla la ley y que se cumplan con la protección de muchas de las cosas a las cuales estamos en pleno derecho, porque se pagan los impuestos para esto, y que tengamos seguridad, que tengamos carreteras, que tengamos salud, que tengamos educación. Yo creo que ahí para eso se requiere una sociedad civil mucho más organizada, mucho más estructurada, libre de contaminación política, libre de intereses ocultos, cosa que en el Ecuador cada día es más difícil de descontaminar, para poder hacer que estas cosas se puedan dar. Aquí en Guayaquil, en una época fue muy activa la Junta Cívica, luego perdí el hilo de la historia de por qué se desactivó, a pesar de que entiendo que en papeles todavía existe, y creo que lo sigue presidiendo el doctor Miki Palacios, pero la Junta Cívica tuvo un rol importante en un determinado momento de la historia de Guayaquil, cuando Guayaquil estaba en muy mal predicamento por malas administraciones municipales. Luego tuvimos, tal vez puedo presumir que porque hubo buenas administraciones, la Junta Cívica se desactivó, pero yo creo que en general instancias como esas no deben ser abandonadas, porque eso de que se habla tanto de la participación ciudadana no puede estar regida en forma absurda como se pretendió crear en la Constitución de Montecristi o en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se volvió otra instancia pública más de mucha contaminación política, y además es de gran importancia porque nombra a un montón de personajes de las entidades de control de gran importancia, desde de Fiscalía, Contraloría, etcétera. Entonces ahí el interés de los políticos era ver cómo me adueño de eso, entonces no tenía ya nada de participación. Además, desde su diseño es absurdo que la participación, en vez de ser espontánea de la población, sea una cosa, un ente creado como una fuerza del Estado, como un poder del Estado. Esto fue uno de los tantos inventos alternativos de Montecristi, pero yo insisto que la ciudadanía, para muchos de estos temas, miren el caso de Cuenca, puede ser que se haya sido equivocado el reclamo, pero los cuencanos se organizaron en forma civilizada y pacífica, a diferencia del paro indígena, para reclamar que no querían que sus fuentes de agua sean contaminadas con un supuesto proyecto minero. Y lo lograron, generaron la presión adecuada y por lo menos hasta ahora se detuvo el proyecto. Te repito, no conozco los detalles, yo no sé si el reclamo fue técnicamente justificado o no, pero la organización social estuvo allí y se hizo de forma civilizada y pacífica. Ahora habrá que ver qué pasa después, pero la forma fue la correcta, no como los múltiples paros indígenas que han significado gran problema económico para el país, destrucción de bienes públicos y privados, afectaciones, agresiones, en algunos casos heridos y hasta muertos, y realmente eso no es un ejemplo que el Ecuador de hoy deba de seguir. El Ecuador necesita paz, y como dijo la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en su discurso, la paz solo puede ser construida bajo las leyes de la democracia, y la paz solamente puede finalmente puede llegar por el amor que pueda tener la ciudadanía hacia su país, y sobre la visión de que todos nos pongamos la mochila del país y nos sintamos corresponsables del futuro. No que el futuro me lo resuelve otro, sino que todos nos sentimos corresponsables del futuro del país. Yo creo que eso es un mensaje que es importante tener claro, y yo creo que falta mucho para que podamos hacer esto. Hoy en día tenemos muchas amenazas en el Ecuador. La más importante es lo de la seguridad, y ahí hay dos frentes: el frente externo, en el sentido de lo que sale del Ecuador y que más bien afecta a los países consumidores de drogas, pero también la amenaza interna, donde la población no puede ya vivir con tranquilidad, no puede tener una tienda porque es extorsionado, no puede tener una carretilla o una tricimoto porque es extorsionado, y tienen que ser, algunos casos tristemente, cerrar sus negocios, que son la fuente de vida para su familia, porque son extorsionados al punto que no pueden pagar estos valores absurdos. Entonces, ese tipo de atentados hacia la seguridad interna, hacia la vida de las personas, hacia la tranquilidad y paz de las personas, es algo que no puede continuar, y que los medios a los cuales estamos, digamos, la expectativa, no podemos, por un lado, no debemos ni podemos perder la esperanza, como dijo nuestro invitado el día de ayer, pero por otro lado tampoco podemos sentarnos a llorar en la esquina y pensar que alguien va a solucionar. Hay que tener una forma de organizarnos internamente para que estos cambios se puedan dar. No va a ser fácil, no va a ser de corto plazo, pero hay que arrancarlos de alguna forma, porque el daño que se ha hecho al país en los últimos 15, 20 años ha sido profundo,
y realmente arreglarlo va a tomar tiempo, va a costar dinero y va a dedicar el esfuerzo de muchas personas. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan una buena tarde. Hasta el día lunes. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.